La misión principal de Iglesia Jesucristo es el Señor, Ministerio Iglesia Jesucristo es el Señor, localizada aquí en el 1280 Webster Street, en San Francisco, California, 94115, donde el Señor ha tenido en bien que nos podamos reunir en este lugar para crear un ámbito, una plataforma en la cual podamos predicar el Evangelio, el mensaje de salvación. Quiero establecer de que aquí en Iglesia Jesucristo es el Señor, no nos predicamos a nosotros mismos. No es nuestra intención que la gente nos conozca a nosotros, aunque es bueno que nos conozcan para que sepan quiénes somos y de dónde venimos y cuál es nuestra trayectoria y por qué el Señor ha tenido en bien utilizarnos a nosotros como instrumentos, a pesar de que no hay ni uno sobre la tierra que sea digno, porque no hay ninguno que sea perfecto sobre la tierra. El único que ha sido perfecto es el Señor Jesús. Todos somos pecadores, pero Dios tiene en bien de entre los pecadores levantar a algunos de nosotros para que promovamos el mensaje de salvación a las personas que están necesitadas de una palabra de aliento, de una palabra de Dios. Creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia tiene pruebas internas y pruebas externas de que de hecho es la palabra de Dios. Fue con la palabra de Dios con la cual el universo fue formado. Fue con la palabra de Dios por la cual todas las cosas fueron hechas. Y más allá de eso, fue con la palabra que el Señor creó al ser humano, porque Dios en su palabra dice que Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y nosotros venimos a la existencia porque fue Dios quien nos creó, fue Dios quien te creó a ti, fue Dios quien me creó a mí. Él es nuestro creador y Él ha tenido en bien proveer un sistema para que esa creación que Él hizo pueda ser elevada a un estatus más alto aún. Y Él ha hecho eso, ese sistema, a través de el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque a través de ese derramamiento de sangre, que era necesario que hubiera un derramamiento de sangre, porque Dios es un Dios de pactos. Dice la Biblia que cuando Dios le dio los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos a Moisés, porque son más de 10 mandamientos los que Dios le dio a Moisés. Esa es una lección para otro momento. Dice que también hubo un derramamiento de sangre. Moisés tuvo que bajar después de que a él le dio Dios las piedras con los mandamientos escritos, porque ese es otro componente, ¿verdad? De que la gente piensa de que fueron hombres solamente los que escribieron la Biblia, pero de hecho no. De hecho, Dios con su propia mano, dice la Biblia, que salió de una columna de fuego su mano, la mano de Dios, y Él escribió sobre la roca. O sea, Dios nos ha dado a la humanidad sistemas, pero esos sistemas, esos pactos que Dios ha hecho, requieren un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre se llevó a cabo cuando Dios hizo ese pacto allá con Moisés, porque Moisés tuvo que bajar y tuvo que matar animales y rociar al pueblo con la sangre de los animalitos que había rociado, con los becerros, las ovejas. Y tuvo que rociar también la mesa y los utensilios y las copas. Todos los elementos que se utilizaban para rendirle culto a Dios eran necesarios que fueran rociados con esa sangre, porque se había llevado a cabo un pacto de parte de Dios para con los hombres, en el cual Dios les dio las leyes de Moisés. Pero como ese pacto no fue suficiente para que el ser humano lograra un acercamiento para con Dios en intimidad, de tal manera de que el hombre fuera justificado por sus pecados, entonces Dios vio y previó que era necesario enviar a su Hijo Jesucristo. O sea, Dios, estando en su Trinidad divina, se despojó de sí mismo, de su Trinidad, porque Dios es un Dios trino, así como nosotros somos seres trinos. Nosotros aquí en esta casa creemos en la Trinidad divina de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios, un Dios trino. Y Él, cuando hizo al hombre, y Dios dijo: hagamos al hombre, Él hizo al ser humano, un ser trino. Por eso tenemos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos 3 esencias nosotros, somos un solo individuo. Hablando de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Vamos a
a hablar más a fondo en algún momento en el cual establezcamos un estudio doctrinal, pero en este momento yo quiero establecer que estas son algunas de las cosas, componentes importantes en las cuales esta iglesia, esta casa, ministerio, iglesia, Jesucristo es el Señor, cree. Uno, primero, lo más importante es que la Biblia es la palabra de Dios. Si tú no puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios, entonces va a ser bien difícil poder creer todo lo demás, todo lo que está escrito en esa palabra, en esa Biblia, en ese documento, en ese escrito, en ese manuscrito, en esos hechos históricos. Y no solo históricos, porque la Biblia tiene muchísimos componentes proféticos, por ejemplo, espirituales, con muchos componentes que tienen que ver con lo que es la iglesia, los componentes eclesiásticos de la iglesia, lo que tiene que ver los valores espirituales dentro de una iglesia. Pero digo esto para restablecer de que no nos estamos predicando nosotros mismos, sino que estamos predicando lo que está escrito aquí. Aquí no se trata de que la gente me conozcan a mí, que conozcan al pastor Enrique, que conozcan al hermano Nor, al hermano Antonio, al hermano Isaías, al hermano Elías. Aquí se trata de que conozcan primeramente quién es Jesús de Nazaret, porque Él es el autor de la vida. Es a través del derramamiento de sangre que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por el cual Dios ha hecho un pacto con los hombres, el cual está vigente ahorita, en este momento, en esta temporada, en este instante, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este instante en el cual tú estás escuchando esta palabra, esta predicación, esta enseñanza. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta palabra es para el que tiene oídos para oír. El que no tiene oídos para oír, pues no va a escuchar. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, dice la Biblia. Cuando el Señor Jesús habla, cuando el Señor Jesús te habla, y el Señor Jesús te puede hablar a través de cualquier forma, de muchas formas. Dios te puede hablar a ti a través de su palabra, Dios te puede hablar a ti a través de un predicador, Dios te puede hablar a ti a través de un amigo, Dios te puede hablar a ti a través de una amiga, Dios te puede hablar a ti hasta a través de un animal. Al profeta Dios le habló a través de un burro. Yo por eso a veces le digo: Señor, aquí está tu burro, ¿qué quieres que haga? Usa este burro, móntame, o hazme hablar para llevar tu palabra, para establecer qué es lo que tú quieres en la vida de los demás. Hazme un utensilio, como cantábamos hace un rato en la alabanza que cantamos, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, hazme un instrumento en tus manos. Y si alguien pudiera decir: bueno, esta persona está sucia, bueno, es posible. Pero el Señor Jesús dijo una cosa, dijo que hasta la letrina tiene un valor dentro de una casa. Hablando de casas, ¿eso qué quiere decir? Que es una letrina. La letrina es como el inodoro, el baño, es donde uno hace desecho, donde haces del baño. ¿Qué pasa si se tapa la letrina, si se tapa el toile, si se tapa el baño? ¿Qué pasa? Es un problema grave. La casa no puede funcionar, no podemos vivir en esa casa cómodamente. Tiene que haber ese instrumento, aunque tenga un valor que lo tenemos de menos y sucio, es un componente que también tiene un valor dentro de la obra de Dios, dentro de una casa. Y a veces hay gente que tienen de menos o por sucio a un individuo, pero ese individuo también tiene un valor dentro de la obra de Dios. Que si esa persona deja de funcionar en las manos de Dios, deja de ser un instrumento en las manos de Dios, entonces puede traer consecuencias negativas a la obra de Dios. Entonces digo esto para decirte que todos los que somos parte del Evangelio tenemos un valor importante, un lugar en donde Dios te ha puesto para que tú también seas un instrumento dentro de la obra, para que tú también tengas una función que es crucial dentro del plan de Dios. O si tú no eres cristiano, nunca has experimentado el cristianismo, yo te digo de que Dios tiene un plan para ti.
Es un motivo, hay un motivo importante por el cual tú estás escuchando esta palabra, porque Dios no hace nada a la deriva. Ya lo he dicho anteriormente, Dios no es un Dios que agarra los dados y los tira para ver qué suerte cae, sino que Dios es un Dios astuto, inteligente, que actúa con audacia y con estrategia. Y Él, cuando lleva la palabra a alguien y le hace un llamado, y te está haciendo un llamado, Dios, a ti y a mí, es porque Él tiene un plan para ti, porque Él quiere ofrecerte algo importante, algo que tiene muchísimo valor, y eso tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesús, porque solamente a través del Señor Jesús de Nazaret, por el cual nosotros podemos tener una entrada al lugar santísimo delante de Dios y poder presentarnos, porque Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, es un juez. El trabajo del Padre es juzgar, y Él ya nos ha juzgado desde antes de la fundación del mundo. Ya la humanidad, desde el momento en que pecó Adán, el pecado adámico, todos los seres humanos ya hemos sido juzgados, y por eso era necesario de que Dios mandara a Jesús para que Él se presente como un abogado para ti, para tu vida y para mi vida, para que aunque alguien te tenga de menos, tú tienes un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, y Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es poderoso, Él tiene influencia. No es absolutamente nadie más fuerte, más audaz, que sea más digno. No hay nadie, porque Él es Dios de dioses. Él está sentado a la diestra del Padre, y Él va a reinar para siempre y por toda la eternidad. Y Él tiene una función importante dentro de esta religión, dentro de nuestra creencia, nuestra fe. El Señor Jesús es el autor principal del cristianismo. Todos los demás son súbditos del Señor Jesús. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Lucas, Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, o como te llames. No importa qué posición Dios te ha puesto, si eres importante en la obra de Dios, pero el que es el mero macizo que debe, que le debemos la gloria, la honra, la majestad y el poder, y al quien le debemos culto, ese se llama Jesús de Nazaret. No hay nadie más, no hay nadie más fuerte, no hay nadie más santo, no hay nadie más perfecto, no hay nadie más digno. Imagínate que puedes tener a esa persona como abogado. Ya lo he dicho antes, hay gente que piensa que porque tienen abogado, especialmente la gente que tiene trámites de migración, cuando uno les pregunta, hey, ¿cómo va tu caso? Ya tengo abogado, dicen. Y ni saben ni cómo se llama el abogado. ¿Cómo se llama tu abogado? Le dicen, no sé cómo se llama, por ahí tengo la tarjeta, dicen. No saben ni cómo se llama el abogado, pues están confiados que ese abogado le va a ganar el caso. Pero hay un abogado que es abogado de abogados, y ese es Jesús de Nazaret. Y ese está por sobre cualquier abogado, y por sobre cualquier juez, y por sobre cualquier presidente. Especialmente en esta nación de los Estados Unidos, en donde somos una nación que es una nación establecida debajo de Dios. Eso está escrito en el Pledge of Allegiance de este país, que es como el juramento de alianza. El juramento de alianza dice que somos una nación debajo de Dios. Entonces Dios está por sobre todas las cosas. Está la Casa Blanca, está el Congreso, y luego están los jueces de la Corte Suprema. Pero ¿quién tiene más poder? El que tiene más poder es Dios, porque Dios está por sobre todos esos tres poderes divididos en esta nación, hablando de los Estados Unidos. Más o menos así funciona la democracia en la mayoría de países latinoamericanos.